Radio Pasión presenta el programa Ámate Hoy. El amor te transforma. Desde México y España, con tus locutoras Damaris Contramaestre y Silvia Mendoza. Recuerda que tu bienestar solo depende de ti. Ámate hoy y cambia el final de tu historia. A través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, feliz día, feliz tarde, feliz noche. Es un placer para mí, Damaris Contramaestre, estar ante los micrófonos de Radio Pasión US para presentar una nueva emisión de Ámate Hoy, un programa dedicado al crecimiento personal, al desarrollo personal, a las herramientas psicológicas, donde conversamos con usted sobre todos esos temas que quizás en la cotidianidad en algunos momentos nos parecen difíciles, pero que podemos vernos de otra manera cuando los observamos con diferente visión, perspectiva y los abordamos con herramientas diferentes. Hoy voy a estar con mi compañera Silvia Mendoza. Bienvenida, Silvia. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te ha ido? Hola Damaris, ¿Cómo contenta estás, de estar nuevamente aquí en una emisión más de nuestro programa Ámate Hoy. Muy contenta de compartir también con todos nuestros radioescuchas. Bueno, y hay que darle gracias a nuestra audiencia maravillosa porque siempre nos acompaña. Hemos preparado a petición de las personas un tema que se llama el miedo al fracaso, Silvia. ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido miedo a fracasar, Silvia? Por supuesto, yo creo que todos los seres humanos lo hemos vivido en diferentes niveles o en diferentes etapas de nuestra vida y por supuesto que sí. Y es un tema muy interesante a desarrollar aquí en el programa. Claro, es un tema maravilloso, Silvia, porque cuando estamos hablando del fracaso, la gente a veces ve el fracaso solamente desde el punto de vista laboral. Y resulta que es un tema que muchas veces nos puede incluso abarcar en nuestra vida personal, en las relaciones, en sencillamente una transacción comercial que hagamos donde se nos frustran nuestras ilusiones. Es decir, el fracaso está presente, es una posibilidad que está presente en las cosas que vamos emprendiendo. Y ahora sí, bueno, vamos a comenzar a hablar de este tema. El miedo al fracaso o aquinofobia es una emoción muy poderosa que todos llevamos adentro y que tiene un impacto profundo de alguna manera y se presenta en nuestra vida. Por supuesto, el miedo no se detona porque nosotros tengamos un chip en nuestra cabecita que diga, vamos a tener en este instante un momento de miedo. No, el miedo aparece inmediatamente, así como una respuesta. Cuando usted ve un escenario que es desconocido, que no lo puede controlar, a usted le invade una sensación así como de temor frente a cómo va a ser, frente a cómo va a proceder. Y en ese momento entonces es que tenemos que empezar a revisar exactamente y a diferenciar lo que es el fracaso como tal, que representa desde nuestro concepto fracasar y qué representa el miedo al fracaso. Fracasar significa, para ponerlo en un lenguaje criollito, en un lenguaje entendible, que lo que yo estoy esperando no salió con el resultado que yo lo pensaba. Y muchas veces cuando calificamos el fracaso así, no somos capaces de ver el progreso paulatino y los pequeños cambios que hemos dado. Lamentablemente en la sociedad actual existe la tendencia a hablar del fracaso en función del resultado esperado. Y puede ser que inclusive el fracaso sea que usted no tenga la capacidad ni siquiera de empezar a hacer eso que se planteaba. Y el miedo al fracaso es la emoción anterior que solamente usted experimenta de incapacidad, de temor, de lucha interna con usted, solamente cuando piensa que va a iniciar algo y no se siente capaz de poder echarlo hacia adelante y de que eso que usted empieza a hacer y a echar hacia adelante tenga los resultados exitosos y la aprobación del entorno. Correcto, Damaris. El temor a fracasar normalmente es injustificado y no sabemos por qué, pero nos da mucho miedo a cometer errores, a equivocarnos. Y algo importante es decir que el miedo al fracaso no es un trastorno per se,
pero sí forma parte del trastorno de ansiedad. Y eso es natural, porque acuérdense que en el trastorno de ansiedad tenemos mucho miedo al futuro, tenemos también pensamientos catastróficos, que es un poco lo que Damaris nos decía, lo que nos precede cuando vamos a actuar y empezamos a sentir miedo, justo es eso, ¿no? También tenemos que podemos ver a la persona cuando sufre este miedo parada como al borde de un precipicio que tiene que pasar al otro lado, tal cual así se siente, y el otro lado lo que le representa es justo el éxito, lo que espera, lo que tiene conceptualizado como éxito, pero en ese momento pues lo ve como un desafío, que es posible que no logre. Eso es súper interesante, Silvia. Me fascina la descripción que acabas de dar de parado al borde de un precipicio, porque cuando tenemos miedo, como vamos a confrontar algo que es desconocido, que nos aterra, que nos moviliza, y resulta que cuando nos sentamos a enfrentarlo, nos damos cuenta de que era mayor la expectativa que teníamos y la barrera desde el punto de vista psicológico que lo real que enfrentamos. Obviamente, señores, el miedo es una de las emociones primarias más básicas que nosotros tenemos, pero es una de las emociones que nos ayuda a conservar nuestra propia supervivencia desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque nos pone en estado de alerta, nos previene para que estemos atentos a cada elemento que nos está rodeando en el aquí y el ahora. Sirve para advertirnos de ciertas situaciones de peligro y prepararnos para poder accionar, diría yo, en vez de reaccionar. Qué interesante esto de los mecanismos, Silvia, me fascina. Sí, correcto. Y también, como lo hemos venido ya diciendo, nos lleva a tener los miedos a lo que va a pasar o a poder fracasar cuando puede existir mucha incertidumbre, cuando yo siento mucha incertidumbre de cómo se va a dar, cómo se podrá hacer así, se podrá hacer asado, pero si entonces no recibo el apoyo de tal. También puede haber situaciones en donde yo sienta que hay riesgo y eso también me hace no actuar, quedarme paralizado. Puede haber algo que considere como una amenaza física, que puede ser real o puede ser imaginaria, acuérdense. Y esa amenaza física pues es algún riesgo que me va a llevar el que si yo hago esa actividad que se me encomendó, pues tal vez yo no esté preparado para hacerla, tal vez corre el riesgo de un accidente, pero todo está en la mente, ¿eh? El diálogo todo es interno y solitos nos estamos saboteando. También puede haber, pues siempre hay diferentes escenarios, pero puede haber un dolor emocional que me está conectando con esta actividad, un dolor emocional que tal vez ni siquiera tengo identificado, pero que existe dentro de mí, y eso que me están pidiendo o esa actividad que requiero hacer me conecta con ese recuerdo que yo tengo. Entonces me detengo porque desde antes ya estoy sintiendo ese miedo. Y bueno, también puedo revisar las opciones. A veces cuando hay varias opciones no le pego a ninguna, o muchas veces nos ayuda cuando hay opciones a identificar alguna por donde sí pudiera, ¿no? Esta no es viable por esto, esta por esto, pero tal vez de todas las opciones encuentro una en donde siento menos temor y por ahí puedo avanzar. Eso está súper interesante, Silvia, porque fíjate, cuando dentro de un miedo somos capaces de evaluar las opciones, al final nos vamos a dar cuenta de que tuvimos varias alternativas. Además, eso va formando, Silvia, creo yo, de alguna manera el punto de la resiliencia que tú lo vas a tocar más tarde. Eso va abriendo el camino a la resiliencia. Ahora, frente al miedo, nosotros podemos tener varias reacciones. Por ejemplo, una reacción de ansiedad. Recuerden que la ansiedad es la preocupación por qué va a pasar al futuro. Me adelanto al tiempo. No acabo de enfrentar el evento y si cuando lo haga me dicen tal cosa y si cuando lo haga una de las fases del proceso me sale mal y sí, pero todavía no ha ocurrido y yo me estoy adelantando al evento.
La parálisis. La parálisis es algo que muchas veces las personas ni siquiera acaban de empezar a hacer lo que quieren desarrollar, a lo que le tienen temor, y las ideas que le llegan son, como Silvia lo dijo hace unos minutos, ideas catastróficas, pensamientos limitantes, que las personas se quedan así reducidas en su mundo y no son capaces de accionar para nada. La indiferencia, cuando compartes tu plan con alguien con quien tú amas o vas a hablar con esa persona buscando apoyo y como que tú ni existes cuando le contaste tu problemática. Esa indiferencia te deja a ti como bloqueado totalmente porque no recibes el apoyo de la otra persona que tú necesitas. Y los mecanismos de huida. Muchas veces las personas quieren hacer algo y antes de empezar le empiezan a ocurrir cosas. Mira, es que se me dañó el caucho del carro, es que hoy la computadora no me prende, es que me quedé sin luz, es que los micrófonos no me funcionan. Y así vamos buscando un conjunto de cosas que al final son las respuestas de nuestro miedo puestas afuera en forma de huida. Silvia, ¿me apoyas con esta lámina, porfa? Por supuesto. También vamos a encontrar que pues hay preocupación, que normalmente, y todo va ligado, si se dan cuenta, si tengo pensamientos catastróficos o tengo inseguridades, pues siempre voy a estar viviendo con la preocupación de si lo hago, si me va a salir bien, si voy a ser suficiente. Muchos de los miedos es porque tal vez voy a quedar mal y no quiero verme mal. Entonces siempre va a haber esa preocupación. A veces nos vamos a buscar como medidas como de autoprotección. Entonces es como no hago esto porque yo me tengo que autoproteger antes con esto, y lo único que pasa, si se dan cuenta, es que son pensamientos limitantes que nos detienen a la acción de hacer las cosas. Y como decía también Damaris, ¿no? La parálisis, pues la parálisis la vamos a ver constantemente. Siempre antes y sobre todo cuando ya tenemos inminente enfrente de nosotros esa acción que se tiene que llevar a cabo, esa actividad, ese momento de entregar algo, ese momento de estar con el compromiso que teníamos con la pareja, por ejemplo, con los hijos, y que no lo estamos pudiendo avanzar, bueno, eso nos puede generar una parálisis. Qué interesante esto de la parálisis, Silvia, porque muchas veces no nos damos cuenta de que estamos en tal estado de shock mental y incidiendo con nuestros pensamientos tan fuertes que las acciones afuera terminan por caerse. Fíjate, yo llamo el miedo al fracaso como una telaraña maravillosa, o todo miedo, porque es que el miedo al fracaso está vinculado al miedo general, como una gran telaraña, Silvia, que se nos teje alrededor de eso que queremos hacer. Y esa telaraña tiene pensamientos, tiene creencias, tiene actitudes, y en ese momento, cuando la persona está en el miedo, no ve sus habilidades, incluso no se da cuenta que está desarrollando como razones y motivos subyacentes que no tienen nada que ver con la visión de lo que quiere hacer. Y cuando la persona empieza a caminar y se pone por debajo y dice, a ver, ¿por qué yo tengo miedo al fracaso si todavía yo no he arrancado con esto? En el momento en que la persona empieza a revisar ese miedo al fracaso y dice, bueno, es que yo tengo miedo al fracaso porque si yo lo hago mal, voy a quedar expuesta públicamente. No, ya va. Si tú grabas un video, tú puedes revisar ese video, volver a editarlo y puedes volver a corregirlo. ¿Qué pasa cuando tenemos tanto pánico? Que no estamos viendo las posibles opciones de salida y entonces nos dejamos llevar por razones psicológicas de mucho apremio, de mucha ansiedad, de mucha angustia, y no terminamos de arrancar, y eso nos empieza a cubrir definitivamente. Como humanos, definitivamente, hay varias razones por las que podríamos tener miedo, Silvia. Por ejemplo, me gustaría, Silvia, que trabajáramos con esta ahorita, la trabajaras tú como psicóloga, porque esta parte es muy importante para que tú la hagas. Sí, bueno, tenemos que siempre va a existir una presión social, y eso tiene que ver con tantas cosas, pero entre otras tiene que ver con la apariencia, o lo que esperan ver de nosotros, o lo que nosotros estamos creyendo que el otro espera de nosotros, y en realidad tiene que ver conmigo mismo, ¿sí? Pero siempre va a haber una presión social porque yo me muevo también en función de mi entorno, de lo que dicen afuera, de cómo me califican, de cómo me ven.
y entonces estoy enfocado en el afuera en lugar de ir hacia ti, empezar con tu autoconfianza, con tu autovalor, pero estás muy enfocado hacia el afuera. También vamos a tener presión familiar y bueno, en la familia, y lo vamos a ver más adelante, está todo el origen de muchas cosas, ¿no? Y con tal de pertenecer nosotros a esa familia, pues hacemos todo y en ocasiones también en la familia resulta que hay esa información de miedos, de miedo al futuro, de ideas catastróficas o de exigencias también, que eso es importantísimo. Y tú tienes que actuar en función de la exigencia para no quedar mal. También vamos, y lo decíamos hace un rato, las expectativas de terceros no solamente vienen de la sociedad, que es, digamos, que es el grueso o es el macro. Por ejemplo, la sociedad tal vez te pueda decir cómo debes vestir para sentirte bien, cómo debes presentarte en un lugar para que te traten bien. Pero las expectativas de terceros puede ser de una pareja, puede ser de tu compañero de trabajo, puede ser de tu jefe, de alguien más cercano a ti, con quien te relacionas cotidianamente, y tú siempre estás con el temor o con la necesidad de estar bien ante esa persona, de sentirte bien, de no defraudarla, pero entonces, si no sientes que puedes hacerlo, lo que te va a reinar es fracasar en ese tema, sentirte siempre menos en ese sentido y no estar listo para hacerlo. Entonces vas a estar siempre con ese miedo a no hacerlo bien, a no presentarte bien, a que no te vean bien. Y si te fijas, tiene mucho que ver con tu autoimagen, tu autovalor, tu autoconfianza. Eso que acabas de decir es cierto. Hay veces el nivel de expectativa es tan alto que ponemos, Silvia, que no terminamos de echar hacia adelante. Y bueno, justo lo que decíamos tiene que ver en todas las familias, todos nosotros venimos de un sistema familiar. Y en todas las familias vamos a tener información de nuestras diferentes generaciones. Esa información es importantísima porque a partir de esa información también nosotros nos movemos, crecemos, aprendemos cosas y trabajamos y actuamos en función de esa información familiar que haya. A partir de ahí, pues muchos recibimos no solo la herencia genética, sino la filogenética, en donde viene toda la información de las actividades que se han hecho en esa familia, pero sobre todo de sus creencias. Si se dan cuenta, es muy sencillo de verlo. Todos tenemos creencias particulares sobre algún tema en la familia. Y nos podemos dar cuenta cuando nos juntamos con otra persona que su familia tiene otras creencias, o antes, desde que éramos niños, que nosotros jugábamos con un compañerito, íbamos a su casa y resulta que, bueno, tienen una educación diferente, creencias diferentes. Una muy sencilla pudiera ser que antes de comer se da gracias por los alimentos. En una casa puede no darse, en otra casa es una obligación. Esas son creencias. Y cuando creces, pues hay más, obviamente, ¿no?, que te mueven, y algunas de esas creencias pueden ser limitantes. Algunas de esas creencias también pueden estar influidas por las vivencias que tuvieron nuestros antepasados, en donde hubo fracasos, en donde no se concretaron cosas, en donde no se lograron los éxitos que se esperaban. Y entonces esa información sigue fluyendo hacia abajo como una cascada en las siguientes generaciones. Y nos vamos a encontrar que de repente puede haber una lealtad cuando la persona no está siendo como exitosa o que se está paralizando por los miedos al fracaso. De repente nos encontramos que no solo tiene que ver con su educación de infancia, que muchas veces así es, sino también con información que viene en el sistema. Y cuando preguntamos, te das cuenta que lo mismo le pasó al tío hermano del papá o de la mamá, y que también entonces al abuelo, por ejemplo, en algún negocio que se hizo y que no funcionó, o que estaban a punto de y finalmente no se concretó.
También puede tener que ver con parejas, porque acuérdense que el miedo al fracaso también puede influir en si avanzo en una relación, si me va bien en esa relación o estoy en esa relación y ya no funcionó. De alguna manera, toda esa información la podemos encontrar en nuestro sistema familiar o nuestro árbol genealógico. Allí nos vamos a encontrar esas lealtades que como al tío tal le fue así, yo siento la necesidad de ser leal a él y de repetir su historia. Obviamente todo esto es inconsciente, pero se da. Y lo hemos visto muchísimo nosotros en consulta de constelaciones familiares sobre todo, pero también en biodescodificación, en donde no encontramos la razón de por qué esta persona está teniendo complicaciones para avanzar, por qué tiene esos miedos a veces inentendibles que no se justifican de acuerdo a lo que tenemos de información actual. Y bueno, nos lo encontramos justamente en el sistema familiar, que podemos encontrar que hay mandatos justamente de la familia o lealtades o creencias. ¿Qué te parece, Damaris? Me parece súper interesante, Silvia. Yo creo que tendríamos que evaluar también hacer pronto, luego que salgamos de los programas del miedo que nos han solicitado, hablar del transgeneracional desde el punto de vista de las profesiones, porque eso terminaría de completar esta información del miedo. ¿Qué te parece la idea? Bueno, es buenísima y es muy interesante. Vale muchísimo la pena dar esa información. Más adelante lo haremos. Creo que la vamos a trabajar definitivamente. Sí. Otra cosa es, Silvia, fíjate, muchas veces ese compromiso familiar que tenemos es tan grande. Es como cuando te dicen, tomando la misma idea que Silvia nos acaba de comentar, te dicen, oye, pero es que tú eres el primero de la familia que tiene una carrera universitaria. Todo lo que no fuimos nosotros, lo vas a hacer tú. ¿Qué pasa con esa persona que le ponen encima de sus hombros la expectativa de todo ese clan familiar y el alto nivel de expectativa que esa persona tiene encima le causa preocupación, estrés, esforzarse más allá de lo normal, inclusive hacer una inadecuada, puede hacer inclusive una inadecuada evaluación de los recursos que tenga y de sus propias habilidades por la presión que tiene. Entonces estemos muy atentos a cuando arranquemos un proyecto o cuando estemos emprendiendo algo, a poner el nivel de expectativa más gradual, más progresivo, más adaptado a la realidad, más objetivo realmente, para evitar saturarnos y a entrar en un estado de angustia que definitivamente termina poniendo a la persona en un proceso de predisposición que la puede llevar inmediatamente al fracaso por la sencilla presión y la responsabilidad que siente sobre sus hombros. Es correcto. Y algo más que también nos lleva a tener miedo al fracaso son experiencias de fracaso justamente que hayamos tenido en el pasado. A veces nos sucede que algo no funcionó, algo no salió bien y nos quedamos como con ese pesar, esa información dentro, y cuando viene el nuevo proyecto, la nueva solicitud, lo nuevo que tengo que hacer, me acompaña ese miedo. Y a veces ese miedo puede servirnos para decir, no me vuelve a pasar, aprendí el camino diferente, no me vuelve a pasar, o todo lo contrario, se puede convertir en un lastre, que entonces ya no sé que me va a ir mal otra vez, como para qué me esfuerzo tanto, ¿no? Pudiera ser el caso. Me hiciste acordar, Silvia, de un cliente que me dice, tiene un divorcio, y se va a volver a casar ahorita. Y entonces me dice, pero es que tengo tanto miedo porque es que si me entrego me va a pasar, si paso tal situación. Y yo le decía, a ver, no puedes evaluar la situación de tu nuevo matrimonio y tu nueva relación con la óptica de otra persona y con la vivencia del pasado. Y es que muchas veces, Silvia, empezamos a hacer las cosas desde lo que nos pasó y se nos olvida el presente y se nos olvida que hemos pasado por un proceso de maduración, de duelo, que hemos integrado las cosas y que definitivamente esa nueva relación puede ser maravillosa, pero es ahí donde tenemos que aprender a dominar. Yo digo que a la loca de la casa, Silvia, definitivamente. Correcto. Ahora,
Porque fíjate que el no dominar a la loca de la casa, el basarnos en lo que Silvia nos explicaba, en qué fue lo que me pasó, me va a ir mal porque en el último trabajo yo me hice amigo de mi jefe, entonces en este no voy a ser amigo de mi jefe, no vaya a ser que mi jefe confunda la amistad con el trabajo. ¿A qué me lleva todo eso? Ese background de prevenciones, esos temores infundados, a tener inseguridad. Entonces me muevo en aquel territorio de trabajo, como digo yo, con pinzas, y como me muevo con pinzas para que no me vayan a lastimar, atraigo todo lo contrario, atraigo que me lastimen, atraigo experiencias complejas. De paso, no estoy confiando en mí, porque si no, se me ha olvidado que yo he crecido y que soy ahora otra persona. Entonces, ¿qué hago con mi confianza? ¿Qué hago con mi potencial? ¿Qué hago con mi capacidad de resiliencia? Y por supuesto, alimento inconscientemente todas las creencias limitantes o catastróficas en función de qué fue lo que me pasó antes y qué es lo que estoy viviendo en el aquí y el ahora. Sí, correcto. Y también en ocasiones sentimos ese miedo al fracaso cuando estamos viviendo cambios drásticos en nuestra vida. Todo eso que de repente nos tuvimos que mover de ciudad sin que lo tuviéramos planeado, tal vez falleció alguien y entonces viene todo un cambio de vida, mi pareja o alguien, tal vez me separé, no sé, un cambio muy drástico que te puede dar en la vida. Por supuesto que hay un miedo de si la voy a poder hacer o no, cómo me va a ir. Puede ser natural. Lo importante es que no te quedes en el miedo, sino que te ayudes a tener el impulso, que lo nuevo sea al contrario, que sea lo que te jala para probar que sí puedes, o tal vez va a ser diferente, que no tengas expectativas tan altas también, para darte oportunidad de ir probando, ¿no? Y también puede ser que de repente nos vamos de un extremo a otro, ¿no? Que nos generaron tal vez un cambio en el proyecto y de cómo estábamos se fueron al otro extremo, que nos implica volver a empezar, que nos implica tener nuevas ideas o integrar nuevos elementos para que puedas generar el nuevo trabajo o todo. No solo, lo decíamos desde el principio, no solo es en lo laboral, también puede ser en lo personal, en tus relaciones con tus hijos. ¿Qué tal cuando tienes a tus chiquitos que están en los 7, 8 años, que son unos niños hermosos que dependen de ti, que te aman, y empiezan a tener su cambio a la pubertad? Y en un año estás de un extremo al otro, porque casi que en un año ya los hijos no te quieren ver, ya no quieren ni que los toques, que los lleves de la mano. Son cambios extremos, pues. Y de repente lo que tenías súper controlado en la educación de ellos te cambia completamente y te mueve ahora entran a otra etapa en donde claro que me da miedo de no ser capaz de liberarlo de todas las situaciones que sabemos que conlleva el crecimiento, la pubertad, la adolescencia y lo que sigue. Puede ser en cualquier ámbito de la vida. Eso está súper interesante, Silvia, porque tenemos que estar claros de que los chiquitos nos toman la mano y andamos con ellos por el centro comercial a los 9, 8 años felices, y a los 13 o a los 14 cuando ya nos cambian, pues es un extremo a otro en el que vamos a empezar a asumir, porque nos vamos a sentir como padres muy queridos y muy mostrados y de repente, papá, ya, camino 3 espacios delante de ti, papá, no ando contigo, mamá, ¿ok? No ando contigo. Otra cosa que pasa y sucede mucho con los emprendedores en este caso, es el efecto financiero del fracaso. Muchas personas sabemos que todo emprendimiento requiere prepararnos con los recursos que tenemos, pero también hay que vigilar muy bien la angustia del manejo de esos recursos. Como dice alguien, yo tenía un amigo que me decía, mira, definitivamente emprender es un riesgo, pero en el momento en que yo decido asumir ese riesgo, pongo un margen de cuál es la cifra
que yo pudiera perder sin afectarme, sin tirarme una capacidad de endeudamiento. Y es ahí donde como emprendedores tenemos que empezar a controlar las variables de nuestro proyecto. Decir, esta inversión, una inversión siempre tiene un riesgo. Fíjense, en el año en que apareció la pandemia, muchos negocios estaban arrancando en centros comerciales y de la noche a la mañana llegó la pandemia y gente que había contratado un local comercial 2 meses antes y había inaugurado los negocios, tuvo que enfrentarse a algo que era inverosímil, no esperado, algo que nadie se hubiera manejado en ese momento. Entonces, en ese instante, muchos emprendedores tuvieron que tener pérdidas mucho más altas de lo que ellos habían previsto, porque fueron los locales cerrados prácticamente 3 meses o 4 meses, incluso a países donde estuvieron 6 meses cerrados los centros comerciales. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en el momento de hacer una inversión, ver cuál es el micro del riesgo y cuál es el macro, y estar conscientes de que eso es un ensayo y que podemos ir paulatinamente, ir calculando según la fase, los pasos que vayamos dando, ir ajustando sus presupuestos. Sin embargo, no dejamos de reconocer que para el emprendedor es una inversión riesgosa. Y lo segundo tiene que ver con la capacidad de endeudamiento. Todo emprendedor obviamente sabe y dice, bueno, yo puedo asumir las deudas hasta aquí, con el banco puedo pagar esto hasta aquí, puedo asumir este préstamo, puedo asumir en esta SL lo que me corresponde como endeudamiento. Pero ¿qué pasa cuando ese endeudamiento no se paga, se generan intereses sobre el mismo y entonces todo se desestructura? Que en ese momento todo el fracaso de toda la operación se hace más inminente, no solamente porque el negocio tiene que cerrar puertas en algunos casos, sino porque lo cierras y quedas pagando las deudas pendientes que tenías con ese emprendimiento. Entonces, esto es uno de los miedos mayores que se le mueve a una persona cuando va a emprender, en el caso de España, cuando se declaran autónomos. Sí, correcto. Y también nos vamos a encontrar el perfeccionismo. Cuando las personas tienen miedo al fracaso, fíjense que este es como un extremo, porque tenemos personas que desde pequeños fueron educados así, que todo tenía que ser perfecto y que solo lo perfecto era lo aceptable. Y entonces, si no traes un 10 a la casa, no está bien, no estás haciendo lo que corresponde. Si no estás en la mesa comiendo como corresponde, calladito, con los cubiertos de tal o cual forma, comiendo en los 3 tiempos que corresponde, o sea, con esa exigencia que educaron a los niños, obviamente vamos a tener adultos que van a creer que si no tienen el éxito total, es inaceptable, y entonces lo consideran un fracaso. Y así, cuando vives en esa exigencia, en esa autoexigencia, obviamente te vas a encontrar con tropezones así, vas a vivir con muchísimo estrés, pero sobre todo siempre vas a estar con ese pendiente de puedo fracasar. Y eso genera demasiado estrés. Eso pasa por lo general, Silvia, cuando la persona mide la globalidad del proceso y no es capaz de decantar las partes y ver el avance que ha hecho. Cuando vemos las cosas desde una visión integrativa y no desmenuzamos con detalle las fases, podemos tener una tendencia de perfeccionismo que nos puede leccionar definitivamente y nos puede llevar a sentirnos súper fracasados. Así que atentos con esto. Por otro lado está el impacto en la autoimagen. Cuando tú sientes que estás haciendo algo, un negocio que implica riesgo, un negocio que puede tener etapas de incertidumbre o que quizás puede tener en sus tiempos resultados a corto, a mediano o a largo plazo, obviamente cada una de esas fases va a impactar sobre tu autoimagen, sobre la confianza que tú tienes sobre ti mismo, sobre cómo te ven los demás, si los demás te están aprobando, te están criticando, están pensando que tú eres más o menos competente. ¿Por qué? Porque para nosotros socialmente la autoimagen y el ser aprobados afuera tiene que ver con sentirnos útiles y mostrar que definitivamente tenemos competencias, habilidades y métodos que son útiles, no solo nosotros para el mundo, no solamente para nuestro mundo, sino para inspirar a otros. Entonces, estemos atentos con este impacto de la autoimagen y esta pérdida de valor utilitario que muchas veces se nos vuelve una cruz más psicológica que real.
Sí, correcto. También nos vamos a encontrar que la persona puede estar viviendo una inseguridad laboral, que tenga preocupación constante por la estabilidad laboral, ya sea real o imaginaria. Acuérdense que la persona puede estar dentro en sus pensamientos catastróficos, siempre considerando algo que ni siquiera es o no sabemos si va a suceder, ¿no? Pero en este caso puede ser que la persona haya tenido avances, que haya tenido éxito, pero de repente hay un cambio en la empresa, hay un cambio en todo el tema laboral y siente la necesidad de tener que avanzar, iniciar casi de cero o iniciar en otra empresa, pues siempre lo va a acompañar cuando tienes ese miedo al fracaso, esa inseguridad de este tema. Claro que la estabilidad laboral es importantísima para todas las personas, pero cuando vives en el pensamiento anticipado y catastrófico, no te ayudas, porque lo único que vas generando es miedos, 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 y tu rendimiento baja muchísimo en esos casos. Es definitivo. Eso es lo que pone realmente la estabilidad en juego y el no valorar el proceso definitivo. Por otro lado está el miedo a lo desconocido. Lo desconocido, señores, es normal que nos cause angustia, que nos hagamos algunas preguntas de cómo será, cuáles serán los pasos que tengo que dar, de qué manera mejor lo hago. Sí, pero dentro de eso desconocido, vea usted que usted también se va a enfrentar a un terreno nuevo donde se va a probar a usted mismo y va a emprender desafíos, porque usted va a ver primero si engrana en la oficina. Usted no conoce el carácter de su jefe, entonces va a ver cómo es su jefe, cómo se expresa su jefe con respecto a usted en caso de que usted esté trabajando en una empresa, no sea autónomo y pertenezca a un equipo. ¿Cómo engrana usted dentro de esas piezas del equipo? Y por supuesto va a ver la visión que usted tiene del problema que ustedes echan adelante para mejorar y la visión que otros tienen del negocio, incluso la de los diferentes miembros del equipo. Entender esto como un proceso normal, como una fase de adaptación, alivia para evitar que el miedo al fracaso salte. Definitivamente. Y algo que puede ayudar enormemente a las personas es pues trabajar en su resiliencia. Muchas de estas personas que tienen miedo al fracaso no tienen esta habilidad, digamos, no la tienen desarrollada. Es importantísimo que empiecen a desarrollar la resiliencia, porque en la resiliencia lo que podemos es revisar, a ver, esto no me salió, ¿qué puedo aprender de esto que no salió, de esto que no se hizo, que no nos dio el resultado que se esperaba? Bueno, aquí se falló, aquí se falló, aquí se falló, bueno, lo aprendo y lo aplico en el siguiente. La resiliencia eso nos da, el poder aprovechar todas las experiencias y transformarlas en aprendizajes para poder mejorar la siguiente experiencia. Entonces, hay que revisar siempre que en todo el proceso, como lo decíamos también hace un rato, hubo cosas que sí funcionaron y seguramente una que otra tuvo alguna área de mejora. Hay que ver cuál fue para poder, justo con lo que les decía, asegurarnos que en la siguiente no nos suceda y podamos dar un mejor resultado. Eso es importantísimo porque al final con la resiliencia podemos ver el para qué y cómo nosotros mismos hemos crecido dentro de ese proceso, ganando confianza y habilidades. Definitivamente la resiliencia es maravillosa. Por supuesto, el desafío, mis queridos amigos, entonces, es a emprender, a poder enfrentar el miedo, a superar ese miedo, a atrevernos a caminar dentro de esa situación que nos da miedo, que nos perturba, que nos moviliza emocionalmente, para poder aprovechar al máximo los matices dentro de esa situación. Hay veces vemos la situación en globalidad. Cuando empezamos a caminar dentro de la situación, empezamos a ver las fases, los pedacitos de cada uno de esos elementos que forman ese miedo. Y ahí es cuando empezamos a crecer, porque nos damos cuenta de que algunas de esas fases las podemos dominar y en otras sí tenemos que poner más dedicación. Pero el punto es que usted no se quede detenido, sino que usted pueda ir caminando, aprovechando las oportunidades que te ofrece el fracaso. Te equivocaste, vamos a volverte a tallar como un diamante para poder volver a empezar, porque tú
eres un ser humano y cuando tú te equivocas, aprendes algunas cosas, tomas algunas lecciones que antes no habías previsto. Entonces, salte del por qué, deja a la víctima a un lado y regresa para el para qué. Y tú vas a ver cómo vas a crecer. Bueno, y desde la perspectiva social, nosotros en general pues vivimos en una sociedad que valora el éxito, que mide el valor de las personas en función de sus logros, donde el éxito es premiado, celebrado, y obviamente el fracaso a menudo es pues evitado, es estigmatizado inclusive, ¿no? Se nos enseña que debemos esforzarnos por ser los mejores y que cualquier cosa menos que el éxito es un reflejo negativo de nuestra valía o capacidad. Eso nos impacta porque es justo lo que decíamos antes, ¿no? Nosotros vivimos dentro de una sociedad. Y obviamente, pues esto genera una presión para tener el éxito. La persona se puede sentir muy abrumada, como muy exigida y muy estresada, por supuesto. La puede llevar inclusive a la ansiedad, que hablábamos que la ansiedad tiene una serie de factores. El estrés, y puede estar retroalimentando su baja autoestima, porque cuando vivimos con ese miedo constante al fracaso tiene que ver con nuestra autoestima, y cuando estamos con una sociedad tan exigente, obviamente lo que hace es estar reforzando la baja autoestima en lugar de hacer lo contrario, ¿no? Puede hacer también que veamos el fracaso como algo a temer o a evitar a toda costa, en lugar de verlo como una oportunidad de aprender y crecer, justo lo que decíamos, en lugar de hacernos resilientes. Claro, Silvia, pero es que yo creo que también incide que hoy en día, por ejemplo, la gente, Silvia, se maneja mucho por las redes sociales, el marketing. Entonces la gente está pendiente, voy a poner en el perfil que hice esto, voy a colocar que logré esto, voy a tomar la foto de cuántas personas tuve en el taller, que todo el mundo se entere de lo que hice. Realmente yo le pregunto, ¿usted publica en sus redes sociales para qué? Para ser alabado afuera, para buscar una aprobación que usted no es capaz de darse. Entonces estemos atentos que las redes sociales deben utilizarse con sabiduría, con equilibrio y con prudencia, porque aunque usted no lo crea, muchas de las informaciones que están en las redes sociales tienden a ser falsas, y entonces nosotros, como queremos, algunas personas se deshacen por cumplir con todos los parámetros. Si me dan 100 me gusta, eso es lo ideal, porque así dicen que debe ser. Y resulta que muchas de esas personas que pueden tener 100 o 1000 me gusta no tienen seguidores auténticos. Entonces, usted no se esfuerce por mostrar afuera lo que usted es. Usted haga lo que corresponde, publique en sus redes como usted lo considere, pero tómese en cuenta a sí mismo, respétese y dése cuenta de que ahí, si usted se deja llevar por la expectativa del escenario aprobación de redes y de marketing, usted de alguna manera puede distorsionar todo su proceso y terminar fracasándose, enfermándose y estresándose, porque tiene que cumplir el patrón mínimo de la estadística en redes o del business. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos. De verdad que esto es una recomendación que yo se las hago con muchísimo respeto. Para superar el medio al fracaso, Silvia, tenemos 10 estrategias prácticas. Vamos a ir explicándolas en este momento. Sí, las vamos a ir mencionando porque estamos ya casi cerrando, pero son importantes para nosotros dárselas. Uno es que puedas desarrollar tu independencia emocional. Eso es, checa, regresa a ti, regresa a tu origen y checa qué significado tiene para ti tu vida, para que estés en todo tu accionar esté en función de lo que tú quieres hacer para ti, de lo que quieres hacer con tu existencia, y mientras estés en concordancia contigo mismo, puedes entonces estar ajeno a la crítica de los demás, al juicio de los demás, a lo que la sociedad misma te exige, que es lo que veíamos hace un rato. Date oportunidad de ese espacio y volver a nacer, a renacer como en ti mismo, ¿no? De ti mismo sacar a estas alturas, seguramente con tus experiencias, con todos los valores, con todo lo que tienes, puedes como empezar de cero, pero
date ese espacio para hacer una revisión de ti y encuéntrale el significado a tu vida y por lo tanto tendrás significado tus acciones y no estarás solamente esperando el juicio de los demás. Eso es súper importante, darte a ti mismo la aprobación. Lo otro que yo diría, Silvia, es reaprender. Muchas veces tenemos que quitarnos comportamientos, hábitos, cambiar nuestro diálogo interno. Voy a emprender, hoy es mi primer día de emprendimiento. ¿Qué me digo? ¿Cuál es el discurso? Mira, hoy me voy decidido a hacer lo mejor que pueda. Voy a dar de mí lo mejor. Voy a accionar en función del escenario que se me presente. Voy a utilizar mis habilidades. Ese diálogo interno que yo me hago me está apoyando. ¿Qué creencias estoy echando hacia adelante? Por ejemplo, voy a emprender y digo, bueno, el primer año de un emprendedor es muy difícil. Si solamente arranco con esa creencia, no es que no pueda suceder. El primer año de un emprendedor puede ser complejo, pero ¿qué sentido tiene que tú todos los días te machaques a ti mismo diciéndote, es que el primer año de un emprendedor es difícil, esto está muy fácil y debo estar haciendo algo mal? Porque definitivamente terminas hasta cuestionándote a ti. El trabajo corporal, ir moviendo la emocionalidad de ese proceso de emprendimiento. Cada paso que tú das en tu emprendimiento, cada paso que tú das frente a ese miedo, moviliza una emoción en tu cuerpo, que puede ser ira, rabia, puede estar anquilostada, presente en una amigdalitis, en una bursitis, en una inflamación que tengas en tu cuerpo. Entonces, hagamos el trabajo corporal para eliminar las emociones que están atascadas y vinculadas a ese miedo al fracaso. Las actitudes, ¿qué actitudes adoptas? Escuchas, oyes, te permites investigar con personas que ya lo han hecho y tratas de modelar esos comportamientos para aplicarlos en tu caso. Esto hace la diferencia. Y por supuesto, hazte caricias positivas. Mira, hoy lo hice de esta manera. El resultado mejoró un poco. Qué maravilla que yo estoy siendo capaz de rectificar y ver las cosas desde otra óptica. Y cada día lo hago mejor y mejor. Yo puedo y te abrazas. Es decir, la caricia positiva no necesito que te la den afuera. Dátela a ti mismo. Correcto, también nos ayuda a establecer metas realistas. Hemos hablado mucho de estos temas y sabemos que cuando tú pones una meta inalcanzable o difícil, pues entonces siempre vas a estar con ese estrés o siempre vas a estar teniendo miedo a no lograrlo. Y para que reduzcas esto, pues, y reduzcas la presión que eso te implica, es ponte metas realistas, ponte metas chiquitas, lo hemos dicho, ponte una meta alcanzable para hoy, para esta semana, cúmplela, festéjala y continúa con la que sigue, de tal manera que en paso seguro vas a llegar al objetivo esperado. Seguro que sí, madre, porque cuando nos ponemos metas realistas podemos ir avanzando y aplaudiendo los propios pininos que vamos dando dentro de ese escenario en el que al inicio no nos atrevíamos ni a caminar. También está la práctica de la autocompasión. ¿Qué te dices a ti? Tente paciencia, tente amor, autocompadécete y ve la diferencia, que no es lo mismo que victimizarte ni verte con lástima, atención. Y ve la diferencia de lo que eras capaz de hacer ayer a lo que haces hoy. Sé amable contigo cuando las cosas te salen bien. Sé capaz de autorreconocerte. También algo importantísimo es que pues enfrentes tus miedos. Sé que suena sencillo, pero puedes ir haciéndolo. Hazlo poco a poco. En lugar de evitar las situaciones a las que le temes, pues trata de enfrentarlas. Vete despacio. Agarra la que consideres más sencilla, enfréntala y vas a ver el resultado. Estoy segura que va a ser diferente al que tú estabas considerando. Y así te vas, de tal manera que puedas darte cuenta que sí puedes. Y si hay alguna que no pudiste, no pasa nada. Solamente estás midiendo que en esa en particular necesitas un poco de más esfuerzo, un poco de más información, hasta también ayuda, ¿por qué no? Pero habrá muchas otras que sí puedes ir avanzando.
Lo otro está, Silvia, en enfrentar una mentalidad de crecimiento. Atrévete a ver otra óptica. Habla con las personas. Estoy haciendo este proceso de esta manera. ¿Usted cómo lo haría? ¿Usted qué me sugeriría? ¿Usted que tiene más experiencia? Cuando somos capaces de aperturar nuestra mente, empezamos a tener una visión diferente, métodos, nos llegan métodos, herramientas, caminos, estrategias, y así vamos a ir modificando nuestro esfuerzo y la experiencia empieza a cambiar. Practica el manejo de estrés. Hay cualquier cantidad de técnicas de meditación, de yoga, la respiración profunda, ejercicio físico, el caminar te ayuda enormemente y no requieres de gran conocimiento para hacerlo. Todo te puede ayudar a regular tus niveles de ansiedad o de estrés que constantemente acompañan a ese miedo al fracaso. Eso es súper importante, Silvia, porque de alguna manera tratamos de drenar en el cuerpo esa angustia que se nos queda. Y por supuesto, sé capaz de visualizar el éxito. Todavía no has empezado a caminar por ese camino que te angustia, todavía no has arrancado ese emprendimiento. ¿Qué importa? Si todavía no lo has hecho, empieza a visualizarte ahí. ¿Qué harías si fueras el director de tu propia empresa? ¿Cómo te verías? ¿Qué harías socialmente? ¿Cómo te mostrarías? ¿Qué palabras te dirías a ti mismo? ¿Cómo te verías rodeado en esa situación? Aprender y verte visualizándote como ya viviendo eso es un paso maravilloso para realizar la meta. Por supuesto, Silvia, también influye el atrevernos y prepararnos para los obstáculos que van a venir. Siempre en cada camino que emprendamos va a aparecer una piedra, un obstáculo, que eso no te disminuya, que eso no te asuste, que eso no te haga frenarte y tumbar todo tu emprendimiento. Al contrario, detente un momento, observa el obstáculo, pide asesoría y tú vas a ver cómo vas a ir pasando cada piedrita del camino de una manera maravillosa hasta que logres con mucha humildad, paciencia y amor por ti desarrollar esa meta. Y por supuesto, Silvia, ¿qué hacemos al final? Al final, celebra tus éxitos. Lo decíamos hace un rato. Si lograste el paso 1, la meta 1, si lograste enfrentar un miedo y te resultó que podías, celébralo. Es importantísimo darte cuenta que sí puedes, pero sobre todo que te apapaches por ese logro. Y bueno, hemos llegado al final, Damaris, de nuestro programa. Hemos llegado al final, amigo, y lo que queremos decirle con esto es que comprendemos que en un momento determinado usted sienta el miedo al fracaso. El miedo es libre, señores. Es una emoción que la podemos sentir. El punto es compartirla, darnos cuenta que no somos los únicos, cambiar la visión, escuchar, apoyarnos y ayudarnos para poder transitar en ese camino. Bueno, yo me voy despidiendo porque mi querida Silvia cierra el programa. Muchísimas gracias a la audiencia. Les comento que el miércoles 26 de julio tendremos a Javier Mujica, el director de la Escuela de Numerología, en un programa especial en Potencia tu Energía a las 8 de la noche, hablándonos de lo que dice tu nombre desde la perspectiva numerológica, la vibración de tu nombre. Silvia, muchísimas gracias por la compañía. Gracias, Damaris. Qué bueno tu programa, ¿eh? Sí. Es un honor que tengas a ese maestro en el programa. Le damos las gracias también a todos ustedes que nos acompañaron en esta edición del programa. Esperamos que esta información le pueda ser útil. Si necesita apoyo o más información, usted tiene nuestros contactos. En el caso de Damaris, si les das tu contacto, Damaris. @conexión ser 44 y más 34 642 5655 33 para apoyarlo como usted se merece. Claro. Y mi WhatsApp es más 52 33 27 93 93 61 @Silvia Mendoza _ desde otra mirada. Nos vemos la siguiente semana en otra edición de nuestro programa. Claro, y caminemos, que es lo que nos toca. Muchas gracias a nuestra producción. Nos vemos. Chao.